Hola, bienvenidos a la clase. Hoy vamos a estudiar, ya hemos estudiado lo que son los ingresos desde el punto de vista personal. Hoy vamos a analizar los gastos. Esto es bastante sencillo y es algo que deberíamos hacer absolutamente todos. Es lo más básico de las finanzas personales. Analizar qué gastos tenemos. Dentro de los gastos personales, cuando nos ponemos a pensar, existen dos tipos. Los fijos y los variables. Y ambos, el saber manejarlos, el saber qué hacer, el saber cómo disminuirlos, de ser necesario, va a depender incluso del entorno donde nos encontremos. ¿Por qué? Ya estudiamos en nuestro curso de finanzas básicas lo que es la inflación y lo que implica vivir en un país hiperinflacionario. Las decisiones financieras que tomemos en un país hiperinflacionario van a ser muy distintas de aquellas que tomemos en países que no sufren del fenómeno de la inflación, donde incluso se puede llegar a vivir con periodos de deflación, ¿ok? O inflación negativa. Gastos fijos. ¿Qué gastos fijos tenemos prácticamente todos? Aquellos necesarios para poder vivir, aquellos que cubren nuestras necesidades básicas. ¿Y cuáles son nuestras necesidades básicas? La vivienda, la alimentación y los gastos de salud. Estos serían los tres gastos fijos principales. Dentro de la vivienda podemos tener un gasto de arrendamiento. Si no somos dueños del lugar donde vivimos alquilados, arrendamiento o alquiler, o el gasto de hipoteca. Si adquirimos un inmueble, pero ese inmueble está hipotecado, le debemos a la institución financiera el valor del inmueble. Eso va a ir disminuyendo a medida que, generalmente en cuotas mensuales, vayamos amortizando el préstamo que nos otorgó la institución para adquirir el inmueble respectivo. Hay personas donde este gasto fijo es cero. ¿Qué casos? Personas que viven con terceros, por ejemplo un familiar, padres, abuelos, tíos, y no se les paga nada por concepto de arrendamiento o de hipoteca, y personas que, transcurrido un tiempo, por ejemplo, se hipotecaron, terminaron de pagar ese préstamo. En este caso, el gasto fijo, uno de los gastos fijos más importantes que puede suponer para una persona, que es el gasto de la vivienda, se hace cero. En ese punto es cuando se pueden tomar las mejores decisiones de inversión. Por ejemplo, cuando somos adolescentes, vivimos con nuestros padres y nos dan una paga mensual o semanal, muchos tienen la tendencia, la mayoría, de gastarlo. Pero hay otros maduros que pueden tomar la decisión de ahorrar. La adolescencia, cuando nos dan la paga mensual o la paga semanal, es un buen momento, aunque muchos no se dan cuenta de ello, de ahorrar. Porque los gastos fijos son prácticamente inexistentes, porque son cubiertos por nuestros padres. Otro momento idóneo para invertir es, por ejemplo, cuando se adquirió una vivienda y se culminó de pagar ese préstamo. ¿Sí? Gasto fijo, alimentación. Este gasto, sí, a no ser que seamos adolescentes, niños, y nos los cubran nuestros padres, o en la etapa adulta estemos pasando o atravesando por una mala situación financiera y tengamos que recurrir, por ejemplo, a ayudas en momentos determinados para que ese gasto sea solventado, es un gasto fijo para nosotros, ¿sí? Esto es un gasto ineludible para la mayoría.
porque todos debemos alimentarnos. Alimentación, y esto incluye, por ejemplo, higiene, ¿sí? Los gastos que hacemos para la perfumería, asearnos. ¿Qué otro gasto fijo? Derivado del primero, del arrendamiento y la hipoteca, vamos a tener lo que se llama condominio, o también derivado del primero, que es el arrendamiento y la hipoteca, vamos a tener, o sea, el vivir en un inmueble y hacernos cargos del primer gasto, está el condominio, o en otros países también se le llama comunidad, el gasto de comunidad, que es para hacer frente a las áreas comunes del inmueble donde estamos habitando. Esto ocurre cuando vivimos, por ejemplo, en un edificio, ¿sí? Regido por una ley que se llama Ley de Propiedad Horizontal. Para las personas que viven en casas, en chalets, en quintas, ¿sí? Ese gasto de comunidad no existe, pero existirá gastos de impuestos. Los impuestos también son gastos en ciertas ocasiones fijos. Por ejemplo, los impuestos derivados de una hipoteca. Eso es un gasto fijo. ¿Sí? Seguro. Para muchos, esto puede ser un gasto fijo. Para otras, puede ser un gasto variable. ¿Por qué? En países donde la sanidad pública, por ejemplo, funciona, por ejemplo en Europa, este gasto probablemente no sea necesario. Si no posees un vehículo, que no tienes que asegurarlo frente a daños de terceros. Si la sanidad pública funciona, no tienes que invertir en un seguro de salud. Si no quieres gastar en un seguro para la vivienda que habitas, este gasto de seguro no sería un gasto fijo. Pero si vives, por ejemplo, en Estados Unidos, es necesario el seguro para la parte sanitaria. Si posees un vehículo, un seguro mínimo de riesgos a terceros. También, si eres precavido y el lugar donde vives lo quieres asegurar, no solamente por daños al inmueble, sino por ejemplo para que vengan a hacer reparaciones porque no sabes nada de bricolaje, también. Servicios básicos. Aquí vamos a bajarlo de variables porque los gastos fijos son un poquito más amplios. Servicios básicos. Luz, agua, teléfono móvil o celular. Hoy en día ya el teléfono fijo para las personas físicas, es decir, que no tienen empresas, no es tan necesario. Internet. Si trabajamos como autónomos en alguna actividad que requiera, por ejemplo, el uso de un computador, un PC, el internet fundamental. Si tenemos una tienda virtual, cualquier tipo de negocio online que podamos manejar, o trabajamos en remoto para nuestra empresa, dentro del servicio básico, internet. Y algo que muchos no consideran un gasto fijo y que deberían considerarlo, porque es la única forma que hay de ahorrar: ahorros. Si a principio de mes tenemos las finanzas organizadas y destinamos un porcentaje, por más pequeño que sea al principio, al ahorro, lo consideramos algo tan vital como pagar el lugar donde vivimos, o pagar la canasta alimentaria, o pagar la luz, el agua. Esto nos va a permitir hacer frente a los posibles imprevistos que surjan, como quedarme temporalmente sin empleo,
como tener un problema, por ejemplo, aquí en España, odontológico, que eso no lo cubre la sanidad pública, y no tengo un seguro odontológico, ¿qué hago? O se me daña, por ejemplo, algún electrodoméstico y no tengo seguro, recurro al ahorro. Si yo no considero el ahorro como un gasto fijo, al momento de surgir un imprevisto, ¿qué va a pasar? Voy a tener que endeudarme. Y van a surgir gastos fijos como el pago de préstamos. Pago, cuota, préstamos. Esa cuota va a incluir el capital que nos prestaron más los intereses. También es un gasto fijo. Si nosotros adquirimos un préstamo con una institución financiera, con una tarjeta de crédito o con algún comercio, por ejemplo, aquí en España hay tarjetas de crédito, por decir algo, para gastar en la tienda en específico. Por ejemplo, tiendas de electrónicas MediaMarkt o Carrefour, etcétera, etcétera. Pago de las cuotas de esos préstamos. Son gastos fijos. Y estos gastos fijos se puede analizar cuáles puedo disminuir. Por ejemplo, yo puedo tener o recurrir en un momento determinado a endeudarme, pero lo ideal es que desaparezca y que no vuelva a surgir. Puedo decidir qué cuota de seguro me conviene más o qué aseguradora me conviene más cuando voy a renovar la póliza de los seguros que quiera cubrir. Igual los servicios básicos. Hay países donde ustedes no pueden elegir con qué compañía eléctrica irse, o con qué compañía de agua, o con qué compañía telefónica, pero hay países donde sí, de hecho la oferta es súper amplia y ustedes pueden analizar cuál les conviene más en el mediano y en el largo plazo, porque hay ofertas que terminan siendo engañosas. Los 3 primeros meses son muy bajas las cuotas, pero después ya terminan siendo más largas. O las cuotas de permanencia, por ejemplo, yo te cobro X cantidad de dinero mensualmente por el servicio telefónico, pero tienes que permanecer dentro de mi compañía 2 años o 3 años. ¿Sí? Aquí se pueden tomar decisiones. Arrendamiento. Vivo en un lugar donde a lo mejor el arrendamiento es más alto y puedo decidir, analizar, irme o no de ese sitio o arrendar un inmueble con unas características, por ejemplo, un piso más pequeño, un poco más alejado de la ciudad, pero allí tenemos que analizar también otro gasto fijo que es el gasto de transporte. Si trabajamos desde casa, este gasto de transporte generalmente tiende a disminuir muchísimo. Pero si no, si tenemos que trasladarnos o desplazarnos hacia el lugar de trabajo, podemos decidir qué hacemos con el gasto de transporte, público o particular. Analizar si nos conviene más sacar el abono, por ejemplo, de un tren, del metro, o el gasto, invertir en un vehículo, y el gasto de lo que sería el combustible, el gasto de posibles peajes, de estacionamiento, ¿sí? Y todo esto son decisiones financieras en el día a día, pero que es necesario plasmar. Les recomiendo que se sienten, cuando inicia año, muchos hacemos eso, nos sentamos a ver, a poner las finanzas en claro, en qué estoy gastando mi dinero o mis ingresos todos los meses. Y podemos llevarnos sorpresas, agradables o desagradables. Si son desagradables, tenemos que empezar a ver qué hacemos, qué decisiones tomamos. Para modificar o mover los gastos fijos, las decisiones son más importantes que modificar los variables. Gastos variables. ¿Cuáles son los gastos variables que podemos tener?
los dedicados al ocio, un restaurante, el cine, teatro, un viaje, turismo. Cuando los momentos económicos no son buenos, es el primer gasto que podemos atajar. Vestimenta. Evidentemente vamos a necesitar vestirnos, pero podemos tomar decisiones de qué realmente necesitamos y en qué momento realizar este gasto variable. Porque hay lugares en el mundo donde una vez al año o dos hay ofertas. También decidir si esas ofertas son engañosas o no. ¿Y qué necesitamos? Vestimenta y zapatos incluye esto. Aquí, por ejemplo, en el primer mundo, gimnasio. La mayoría está apuntado a un gimnasio para una vida más saludable. Pero también podemos darnos cuenta que este gasto variable podemos suprimirlo en un momento determinado, salir a caminar, ¿sí? O tener determinado aparato en nuestros hogares. Si necesitamos la empatía, bueno, aquí podemos estudiar si contamos con los recursos suficientes y también decidir a qué gimnasio acudir, ¿sí? Estos gastos variables, por ejemplo, los 3 que les estoy presentando, son fáciles de disminuir o incluso eliminar en momentos determinados. Entonces, por favor, cuéntenme acá abajo qué gastos poseen y si no me lo quieren contar, bueno, pues tomen nota, siéntense de forma realista para analizar cuáles son sus ingresos y cuáles son sus gastos mes a mes, para poder tomar decisiones financieras inteligentes. Sean realistas. ¿Qué de verdad necesitan para vivir? ¿Qué requieren en el día a día y con qué podrían pasar perfectamente y estar a gusto, tener un bienestar emocional, que eso también es necesario? Eso a veces no se habla, pero es necesario, ¿sí?